Bueno, pues aquí estamos accediendo al estadio. Hoy miércoles 27 de marzo. Vamos a ver qué nos encontramos. Tenemos las esquinas del fondo norte encendidas. Como podéis ver, el brillo es más grande en las esquinas, al menos en esta que tenemos en pantalla, que en los laterales y en los fondos. Pero mirad, cómo han igualado ese escudo que sube por esas pantallas del videomarcador. Y que bien se ve, la verdad. En las cerchas, la iluminación de las cerchas están apagadas. Pues vamos para adentro, ¿no? Tenéis a vuestra disposición merchandising del canal de JR que voy a ir dejando a lo largo del vídeo, así que si queréis comprar, gracias. Y en la otra esquina igual. Lo que pasa es que, bueno, como le puse en un comentario a Maribel en el día de ayer, estas pantallas del lateral oeste, pues bueno, aprovechan a dejarlas apagadas porque realmente el tour está justo debajo de esas pantallas del lateral oeste, así que pues básicamente no tenemos el 360 grados por estas pantallas del lado oeste. Pero ahí podéis ver esta esquina también con más brillo que las del fondo norte. De todas formas, estas pantallas ya las vimos encendidas en su día, con todos los brillos igualados, tanto las esquinas como las pantallas del fondo norte. Venga, vamos para adentro. De momento entramos y están probando los nuevos altavoces. Hasta hace unos segundos estaba la megafonía activada, el speaker diciendo la alineación del Real Madrid, y ahora están probando con este ruido rosa los nuevos altavoces. Ya sabéis que de momento no los han activado en un día de partido, así que es por eso que escuchamos tantas pruebas en los vídeos diarios. No podemos hacer hoy la bajada triunfal porque han colocado más para acá la cinta de Real Madrid, así que toca retroceder en los pasos, bajar por allí para colocarnos pues en una posición clave para poder grabar el vídeo. ¿Vale? Van probando. Es impresionante, es impresionante, de verdad que os lo digo. ¡Fua! ¡Qué auténtica pasada! Entrenador Mitchell. Están activados estos, Y por el Real Madrid Club de Fútbol. Sí, están activados estos. Número 13, Andrei. Con el 17, Lucas. Están sonando estos, Número 18, Orellán. Número 2, Dani. Con el 23, Ferran. Número 15, Fede. Valverde. Sí, están Con sonando. el número 8, Toni. Qué bien se escucha, Número 12, Eduardo. Con el número 11, Rodrigo. Goes. Número 7, Vinicius. Y con el 5, Giroud. Qué pasada, cómo se escucha. Ancelotti. Qué auténtica pasada, Están probando ahora mismo los nuevos altavoces y cómo se escucha. ¡Qué bueno! ¡Qué auténtica pasada! ¿Cómo se escucha? ¡Wow! Estoy flipando, Han ido subiendo
el sonido de los altavoces de forma progresiva y es una brutalidad, ¿eh? Ahora mismo lo han dejado bajito, que estoy aprovechando a grabar el vídeo, pero es que cuando está a tope... ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Sí! ¡Yeah! Mira, ahora... Vaya, ahora tampoco. Ahora tranquilidad. Bueno, ahora que nos han dado un poco de tregua para poder grabar el vídeo, bienvenidos un día más a mi canal. Ahora con la tranquilidad, pues ya hago la introducción en el vídeo del interior, ya estando dentro. Ahí tenéis la losa del terreno de juego. Pues básicamente han tardado solo una mañana para poder meter de nuevo las bandejas al hipogeo o invernadero, como queráis llamarlo. Y ahí podéis ver que ya están a pleno rendimiento, ¿eh? Están ya con su mantenimiento correspondiente, su tapa también en dicho lugar. Y volvemos a ver novedades, en este caso movimiento, en las nuevas plataformas que salvan la zona de las celosías con la grada baja del lateral oeste. Vamos a ver qué es lo que sucede mañana, o simplemente han guardado el césped para que se pueda mantener de aquí al fin de semana en plenas condiciones, porque ahí podéis ver la zona de la grada abatible. Está reposando, está en su parte más inferior. De momento no la han abierto, así que veremos en el día de mañana si la abren. Y también habrá que ver si estos días trabajan, porque estos días son festivos aquí en España. No sé en otros países, pero aquí en España jueves y viernes será festivo. Veremos a ver si trabajan o no trabajan. Todo este tiempo parece que no han trabajado en los elementos del césped retráctil, pero sí han seguido trabajando en los elementos del césped retráctil para optimizar el tiempo de salida y entrada de las bandejas del césped retráctil. ¿Os acordáis que en un principio se comentaba que la operación más o menos dura 5 horas, o al menos esperaba durar 5 horas? Pues es posible que ya hayan llegado a esa duración, porque ya os digo que empiezan a las 8 de la mañana y eso de las 12:30, 1 de la tarde, ya tenemos pues todas las bandejas en el hipogeo. Lo dicho, veremos a ver si trabajan estos días, si abren la grada abatible para que puedan entrar camiones y seguir trabajando en el interior. No sé si es que han acabado o no con esas plataformas, pero no tiene pinta, porque aún hay huecos. Aún hay huecos. Pero bueno, esto es lo importante. Ahí podemos ver el videomarcador 360 grados, aunque bueno, no es 360 grados como tal, porque como hemos visto al principio del vídeo, estas pantallas del lateral oeste no están encendidas. Básicamente lo que decía ese suscriptor, como estáis viendo, estamos en el lado oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Desde aquí no vemos las pantallas encendidas y básicamente las dejan encendidas para mayor satisfacción de los clientes, los aficionados que vengamos aquí al Tour Bernabéu. Y como estas de aquí no se ven desde esta ubicación, pues aprovechan y ahorran energía. Pantallas internas también están apagadas, completamente apagadas. Ya vemos aquí en el canal otras imágenes, estas que tenemos aquí y que estamos acostumbrados a ver en el videomarcador 360 grados. Estábamos acostumbrados a ver en estas pantallas internas esas animaciones de Daktronics con esos colores azules característicos de la empresa. Y ya por fin, creo que en 2 días pillamos las pantallas internas completamente encendidas con esas animaciones que tenemos, como digo, en las pantallas del videomarcador. Bueno, han estado probando los nuevos altavoces. Es la primera vez que les escucho, aparte de ese color y ese ruido rosa, ¿no?, que hemos escuchado al principio del vídeo también en diferentes días aquí en el canal. Y por fin en el día de hoy, pues hoy no es un día de partido, no es un evento como tal, pero hemos escuchado la prueba clarísima de esos nuevos altavoces, ese sonido envolvente que va a tener el Estadio Santiago Bernabéu. No puedo dejar todas las canciones por el tema de copyright, pero sí os he dejado un trocito de cada canción para que escuchéis, aunque realmente tenéis que estar aquí para escuchar realmente cómo suenan esos altavoces. Pero ha sido una bestialidad lo que nos espera aquí en el estadio.
durante tantos y tantos años, que sigan hablando, que sigan mamando los antimadridistas y a todos los que no les guste el estadio, porque esto se está quedando, esto es un estadio increíble, de verdad os lo digo, y no es porque sea madridista, pero es que tanto le cuesta a la gente decir y admitir que esto es un estadio 5 estrellas, no, 5 estrellas no, 10 estrellas, tanto cuesta de verdad, que sí, que está básicamente encima del Clásic Bernabéu, pero es que eso es lo atractivo, en mitad de una capital como es Madrid. Tanta envidia, de verdad. ¿Por qué no lo admitís? Admitidlo. Decid conmigo, este es el mejor estadio del mundo. Venga, que no os escucho. Teníamos muchas ganas, Teníamos muchas ganas de ver este encendido en la parte sur del estadio. Vimos aquí en exclusiva la parte opuesta, la parte del fondo norte, con las esquinas y las pantallas encendidas del videomarcador, en ese caso, o en este caso más bien fondo sur, y por fin ya en el día de hoy vemos todo acompasado. Es verdad que en las propias esquinas, como veis, la diferencia de brillo es abismal. Las esquinas estarán a un 80 o 90% de brillo por lo menos, y la parte de los fondos y los laterales, qué decir, a un 40 más o menos, a un 30 y pico. Ahí lo podéis ver. Y además vamos a acercar la mirada. No se ve nada la estructura de justo detrás. No se ve nada. Es verdad que parece que hay una zona opaca, hay una zona oscura. Es posible que eso lo tengan que solucionar. Pero ¿dónde veis aquí la estructura? Tanto que decís, tanto que os metéis con el videomarcador. Cuando no es el videomarcador es la fachada, cuando no es la fachada es el césped. Siempre tenéis que hablar. Pero aún no han colocado las lonas en la parte trasera de las esquinas y mirad cómo se ve. Si veis que tiembla es porque tengo los frames por segundo bastante altos, pero más que nada prefiero que tiemble y por lo menos se ve a una calidad fabulosa. Pero ya os digo que esto no tiembla, A ver, voy a bajar los frames y ahora parece que tiembla menos. Pero ya os digo que en realidad esto no tiembla, No tiembla para nada. Lo único el brillo y ya está. Qué auténtica pasada, de verdad. Lo que vamos a tener en el mejor estadio del mundo, Qué belleza. Y aprovechando que la cubierta está cerrada de momento, imagino que la dejarán cerrada porque estos días se prevé lluvias, vamos a ver en qué situación están los carros que transportan las cerchas, esas cerchas de la cubierta retráctil. De momento en su posición de reposo, no está la cubierta cerrada al 100%. Ahí podéis ver los carros en la parte inferior, en la posición de reposo. Vamos a fijarnos también si están los LEDs encendidos de las cerchas. De momento no. Buah, el día que enciendan todo, es decir, la iluminación de las cerchas, el videomarcador 360 grados, las pantallas internas, luego también ese segundo anillo LED que van a colocar, el anillo LED que ya conocemos todos, que está en la fascia del primer anfiteatro, que ahora que me estoy fijando está completamente apagado. La U televisiva que rodea todo el terreno de juego, excepto la banda del lateral este, y la propia iluminación que tiene el estadio. Estos focos que tenemos aquí, que ahora mismo tenemos dos encendidos, uno ahí y otro en el otro lado, pero va a ser increíble, de verdad. Tengo unas ganas locas de ver algún show de iluminación, algún show lumínico ya en el nuevo Bernabéu. El día de la inauguración, esto va a ser un día en el que no lo vamos a olvidar en la vida, en la vida, y esperemos estar aquí en el estadio ese mismo día. Qué auténtica pasada, me lo estaba imaginando ahora mismo en mi cabeza. ¿Qué suena?
Ah, ¿será un avión? No. Sí, parece un avión. Me lo estoy imaginando ahora mismo en mi cabeza, la inauguración en sí. Uf, va a ser espectacular, ¿eh? Espectacular. Ya lo es el estadio. Imaginaos en la misma inauguración. Me estoy fijando en este pedazo de crack y estáis viendo que está con un útil. Y tiene pinta que con ese útil está marcando la parte central de cada bordillo, de cada escalón. Y es posible que eso sea para la iluminación en los pasillos. Fijaos. Me imagino que ahora no se ve la iluminación, pero porque yo creo que este pedazo de crack, el trabajador, está con el útil marcando. Vamos a ver si vemos otras zonas. Es que no se ven las marcas, pero bueno, allá arriba podemos ver. Puede ser que sea ya la iluminación, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede ser que sea ya la iluminación. Ojo, ¿eh? Ahí nada. Ojo, ¿eh? Si es que claro, si es que ya dentro de poquito tenemos los conciertos aquí en el estadio. Y ya sabéis que por normativa tiene que estar la luz en los pasillos, esa iluminación en los pasillos. Aquí parece que de momento no. Bueno, en el caso de que vea... Aquí de momento no. En el caso de que vea más pasillos con los aparatos de iluminación, os lo muestro. Bueno, pues bien, ¿no? Guay. Aquí también tenemos movimiento en este vomitorio del fondo norte. Ya sabéis que hemos pasado muchas veces por ahí. Hemos visto cómo pintaban tanto la pared como la parte superior, la del techo. Eso que veis colgando ahí arriba son los cables para luego instalar ya la iluminación correspondiente. He de decir que pasé el otro día y han empezado a colocar la estructura, el esqueleto en sí, de lo que va a ser el composite en el interior, que ya hemos visto en diferentes pasillos, y por lo tanto parece que van a aprovechar estos días a seguir trabajando en los remates finales. Maribel va a subir un vídeo de toda esa zona, así que deberíais estar pendientes porque trae novedades en los pasillos del fondo norte. Vamos a fijarnos en este de aquí, que por cierto el otro día pasé por ahí y olía muchísimo, pero muchísimo a pintura, demasiado. Así que parece que no hay mucho movimiento, pero realmente siguen trabajando en todos esos lugares, esas zonas internas. Sobre todo también esa parte del fondo norte, que es la cara visible para los nuevos eventos que se vienen a partir de abril. Esos nuevos conciertos que tenemos ya totalmente confirmados y que empiezan, lo que digo, a partir del mes de abril. Todo lo contrario en el fondo sur. En el fondo sur ya hemos visto en diferentes ocasiones que hasta incluso se ven los ladrillos. Mira, ahí lo podemos ver. Y esta zona va un poquito más retrasada, bueno, un poquito bastante, porque básicamente aquí no va a haber afición, no va a haber gente, porque en todo este lugar va a estar el escenario. Obviamente detrás solamente puede estar el equipo de producción y empleados, y esos no vienen aquí a ver el evento, vienen aquí a trabajar. Entonces seguirán trabajando en esta zona a medida que pasen las semanas. Fijaos, este pedazo de crack está justamente en esas balizas, que no sé si son provisionales, que estén probando de momento. Y si mira fijamente, a lo mejor las van a encender, ¿eh? Y si mira fijamente, eso, o está pensando en la novia. A ver.
¿Le está dando indicaciones a alguien? ¿Eso? ¿O está hablando solo? No, no. Es que no le veo el walkie. Oye, crack, que si necesitas algún amigo, yo estoy disponible. A ver, tengo unos cuantos, pero uno más no pasa nada, ¿eh? Bastante mala gente hay por ahí ya. No te preocupes, que yo soy buena gente, hombre. Es que nada, es que veo que está hablando solo, entonces no sé si es que necesita compañía. Compañía en plan... A ver, yo tengo novia, ¿eh? Que no se confunda. No, está hablando con el hombre, qué broma. Pero estoy aguantando para ver si vemos el encendido. No creo que esté el encendido todavía, ¿no? Estarán sobreponiendo encima de esos escalones. Bueno, encima, en el lateral, para probar la altura donde tienen que ir. Pero no creo que todavía los vayan a encender. A ver. Está midiendo, ¿no? Sí, está midiendo. Está midiendo. No tiene pinta que lo vayan a encender todavía. Bueno, pues... seguiremos grabando las obras, seguiremos grabando cómo colocan cada baliza en cada bordillo, ¿no? En cada escalón de los pasillos. Esto no se va a acabar, señores y señoritas. Aquí seguiremos al pie del cañón. Señoras y señores, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es martes 1 de enero de 2048. Aquí vemos cómo siguen colocando las balizas en los pasillos. Y ahora parece que van a mover una papelera. Esto no va a acabar en la vida. Pero bueno, mejor. ¿Se ha encendido algo ahí? No, ¿no? ¿O sí? Es que me lo estoy imaginando. Y Mbappé todavía sin firmar con el Madrid. 2048. Bueno, pues va a ser que no las van a encender. Todo puede ser que deje de grabar y las enciendan. Pero bueno, esa es una de las novedades que tenemos en el día de hoy. ¿Qué más podemos...? ¡Eh! ¿Han igualado los brillos? Ah, no. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Porque ya llevaba un rato sin mirar el videomarcador. No, no, no. Sigue igual. Esto es lo que más me gusta. Mira, 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 mira. Y... qué pasada. Sí, 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 las están probando, ¿eh? Las están probando. ¿Lo habéis visto al principio del clip? Que se vea un azul. Mira, ¿lo veis? Es que no se ve... A ver, mira, 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 mira. Lo están probando. ¿O no? Es el reflejo... Creo que estaba encendido, ¿eh? Yo creo que estaba encendido. Un color así, como azul... oscuro. No sé, es que está justo en medio. Pero me da que lo han encendido. Me acabo de dar cuenta que si retrocedéis en el vídeo y lo pasáis lentamente, se ve encendido, ¿eh? Es un color azul. Lo que pasa es que tenéis que pasarlo lento. Es un color azul así... no sabría decir si es oscuro. Pero vamos, yo creo que sí, ¿eh? Sí, a un 70%. Además, ahora que vienen por aquí, podemos verlo en primicia. Hombre, si están delante, poco vamos a ver, pero bueno. Confío en el que uno de ellos pues se mueva de forma temporal y nos deje ver aquí en el canal ese encendido de los pasillos en el fondo sur.
Os recuerdo que estamos en el primer anfiteatro del fondo sur. Nada, es que está uno de ellos en medio. Y ahora estaría muy bien tener visión directa con esas balizas. Porque es posible que si están mirando así, hayan probado los colores. Ah, qué pena. Pero yo pensaba que era un color blanco, ¿no? Como el encendido de las farolas en la calle. A lo mejor hay diferentes colores. Es que no estoy especializado en el sector. Por cierto, tenéis a vuestra disposición la posibilidad de comprar merchandising del canal de Jesús Ramírez, o JR, como queráis llamarle a este pedazo de crack. Y en diferentes partes del vídeo, ya sea al principio, entre medias o al final, os iré colocando pues productos de la tienda que podéis adquirir. Por cierto, muchas gracias a mi amigo el asiático, que se ha hecho miembro premium del canal. Se ha metido los miembros premium como soldado. Muchas gracias, amigo asiático, y que cumplas muchos más. Muchas gracias de verdad por esa confianza. Para ti esta imagen tan bonita. ¿Os imagináis que para el partido contra el Athletic Club de Bilbao inauguran el videomarcador 360 grados? ¿Os lo imagináis? Yo lo dije hace unos días aquí en el canal. Ojito cuidado, ojito cuidado. Pero bueno, no parece que vaya a ser ese partido cuando lo inauguren. Parece que va a ser más tarde. Pero no sería mal día para inaugurar el pedazo de videomarcador que tenemos ya en el Estadio Santiago Bernabéu, a falta de, bueno, pues igualar todos los brillos en las pantallas de los fondos y los laterales con las esquinas, que eso no creo que sea un problema para ellos. Simplemente el botoncito que tienen ahí, pues con una ruleta bajan el brillo y suben el brillo. Que por cierto, estos pasamanos, ya sabéis que en toda esta zona, segundo anfiteatro, lateral oeste, tienen que seguir trabajando. Fijaos que tenemos la huella del Classic Bernabéu. Apenas se ha hecho nada aquí, se han pintado los pasillos, pero como podéis ver, y perdón por los pies, aún se ve el color naranja. Aún se ve el color naranja, por lo tanto tienen que seguir trabajando y por supuesto también cambiar estos pasamanos por estos. Estos son los nuevos, los que colocarán justo en esta zona. Y por supuesto también pues colocar los asientos abatibles, no fijos, como están a día de hoy. Familia desde Barcelona. Hola, a la Madrid. A la Madrid. Grande Jesús. Ya han estado trabajando en este pasillo, como hemos comentado. Ahí en la parte superior podéis ver lo que parecen ser las balizas. Y ahora están en este de aquí, en el de la izquierda, el contiguo, más cercano al lateral este. Así que ya estos días veremos más balizas en los diferentes pasillos, en este caso ya del fondo sur. Así que nada, esto es lo que tenemos en el interior hoy, miércoles 27 de marzo del 2024. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejen su like, su suscripción y por supuesto activen la campanita para que YouTube avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Nos vemos pronto.